Bueno, otro perfil que nosotros podemos tener en las curvas de titulación, y esto es similar a cuando estamos hablando de la titulación de un ácido o una base débil, es cuando estamos titulando una solución buffer o una solución amortiguadora. En este caso, la titulación se da con una base fuerte. Entonces, nosotros sabemos que inicialmente, si vemos acá, pues estamos partiendo de un pH que es alrededor de 4,4, ¿cierto? Es decir, partimos en que la solución que se está titulando inicialmente tiene un pH ácido, ¿sí? De acuerdo a la información que nos están dando, la buffer está compuesta por 0,20 molar de acético y 0,20 molar de acetato. Eso significa que el pH inicial, ¿cierto? Tenemos acá que la concentración del ácido débil en la solución buffer es igual a la concentración de la base débil en el buffer. Nos dicen que es 0,20 molar para ambos casos, porque estamos hablando de una buffer acetato, 0,20 molar. Eso significa que si tenemos igual concentración del ácido y de la base débil, entonces tenemos que el pH, ¿sí? Si usamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es igual al pK sub A más el logaritmo de, en este caso sería nuestra base débil, que es el acetato, sobre la concentración de base débil sobre la concentración del ácido débil, que en este caso es el ácido acético. Si las concentraciones de estos dos, de la base débil y del ácido, son iguales, esto es igual a 1 y el logaritmo de 1 es igual a 0, quiere decir que el pH del que partimos, en este caso particular, es igual al pK sub A. Es decir, que antes de agregar titulante, este valor aquí alrededor de 4,7 corresponde al valor del pK sub A, porque va a ser el pH inicial con el que partimos en esta solución amortiguadora, porque este es el pH de la solución buffer antes de empezar a adicionar agente titulante, ¿sí? En la medida que se va a usar agregando agente titulante, recordemos que aquí tenemos un sistema ácido-base conjugado, ¿sí? Este es nuestro sistema ácido-base conjugado. En solución acuosa tenemos el ácido acético, que es un ácido débil, se ioniza parcialmente en un acetato y iones H+ en medio acuoso. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que en este sistema, si nosotros estamos agregando una base fuerte, pues se va a ir gastando el ácido acético, ¿cierto? Se gasta ácido acético y se va a ir formando, en este caso, se va a ir formando acetato. Entonces, nuevamente, en este caso en particular, donde la buffer o la solución que estamos titulando tiene igual concentración del ácido débil y de la base débil presentes, pues partimos de que el pH inicial es igual al pK sub A. En la medida que se va agregando hidróxido de sodio, pues esos hidroxilos van siendo neutralizados, ¿cierto? Y pues se neutralizan por los iones H+ que están en la solución, pero con el fin de mantener el pH lo más estable posible, entonces el ácido débil presente se va a ionizar, ¿cierto? Para recuperar la concentración o restablecer la concentración inicial de iones H+ que había antes de agregar los iones hidroxilo. En esa medida se va gastando el ácido, se va formando mayor concentración de base débil hasta que se llega al punto de equivalencia. El punto de equivalencia va a ser aquel en donde las moles que tenemos de ácido acético se hacen iguales a las moles o son equivalentes a las moles de iones hidroxilo que se agregaron desde el titulante, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a llegar al punto de equivalencia. Esto quiere decir que acá, por ejemplo, estamos llegando a que en un volumen de 6 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar, llegamos al punto de equivalencia en esta solución. Que ese punto de equivalencia sería alrededor de un valor de 9. ¿Listo? Entonces, este es un perfil que nosotros podemos obtener cuando estamos titulando en este caso una solución amortiguadora, si está en igual
concentración en el ácido de la base débil, pues partimos en que el pH inicial va a ser igual al pK sub A bajo las condiciones que se esté realizando dicha titulación. Luego vamos a tener el punto de equivalencia, que va a ser en donde las moles del ácido débil se equiparan a las moles de hidroxilos que son aportadas por la base fuerte con la que se está titulando. Vemos que hay un cambio drástico del pH. En este caso vemos que el punto de equivalencia es un pH diferente de 7, nuevamente porque aquí depende es de la constante de acidez del ácido débil que se está titulando. Y vemos cómo pues va incrementando. Primero el incremento es paulatino, ¿cierto? El incremento del pH es paulatino, pero en la medida que se acerca al punto de equivalencia y al llegar al punto de equivalencia, punto de inflexión, es donde nosotros vemos que ya hay un cambio dramático del pH. ¿Por qué? Porque se rompe ese efecto amortiguador, porque todo el ácido débil es consumido. Luego la base débil que queda, pues prácticamente ya no aporta, solo aporta en el punto de equivalencia para el pH, y después ya el pH va a depender es del exceso de iones hidroxilo que se están agregando desde el agente titulante, que ya quedan en exceso porque ya no hay ácido presente en la solución que se está titulando, ya no hay iones H+ aportados por el ácido débil que neutralicen esos iones hidroxilo porque se ha consumido completamente al llegar al punto de equivalencia. Y similar ocurre si nosotros miramos la misma solución pero titulada con el ácido clorhídrico. Partimos, en este caso también sabemos que las concentraciones son iguales, o sea, acá la concentración de ácido acético también es igual a la concentración de el acetato. En ambos casos tenemos una concentración 0,20 molar, por lo tanto partimos en que el pH inicial es igual al pK sub A en este caso en particular, ¿cierto? Vemos que en la medida que se va agregando ácido clorhídrico, pues lo que se va a estar consumiendo en este caso van a ser las moles de la base conjugada, ¿sí? Porque va a neutralizar los iones H+ que se están agregando desde el ácido clorhídrico, que es nuestro agente titulante. Entonces, lo que vamos a ver es que en la medida que se va consumiendo la base, pues se va aumentando la concentración del ácido débil, ¿sí? Disminuye la concentración de base débil, aumenta la del ácido débil, y esto hace que el pH vaya disminuyendo con un punto de equivalencia también alrededor de en 6 mililitros, que es el punto de inflexión, ¿cierto? Que acá pues el punto de equivalencia va a corresponder, el punto de equivalencia en este caso va a corresponder, va a ser en aquel en donde las moles de nuestra base débil son equivalentes a las moles de H+ que se adicionaron desde la solución ácida que actúa como agente titulante, ¿sí? Pues en este caso se gasta, ya llegamos al punto en donde se consumen todas las moles de base conjugada. El pH en este punto pues va a depender de la ionización del ácido débil, el ácido conjugado que se ha ido formando, y después, ¿cierto? Del punto de equivalencia prácticamente el pH pues va a depender es del exceso de iones H+ que están quedando en la solución por el ácido clorhídrico del agente titulante que se agregó en exceso después del punto de equivalencia. Ya que aquí ya no tenemos una base, después del punto de equivalencia en este caso se está rompiendo el sistema amortiguador, ya no hay una base que amortigüe los iones H+ que se están adicionando por el ácido clorhídrico que es el agente titulante. Eso en general. Acá lo que tenemos es el perfil condensado, o sea, aquí unimos ambas curvas de titulación. Acá pues para unir las curvas colocamos en negativo este valor, pero realmente no es negativo. Lo estamos colocando en el eje negativo de las X, pero realmente este valor es positivo, es volumen, en este caso volumen de ácido clorhídrico adicionado. Entonces acá lo que tenemos, si vemos esta curva completa para esta buffer, donde partimos de iguales concentraciones de ácido y de base, es que aquí tendríamos nuestro punto de equivalencia, ¿cierto? Acá tenemos, no el punto de equivalencia, sino el valor donde el pH es igual al pK sub A, ¿cierto? Acá partimos de un valor de pH que es igual al pK sub A porque tenemos igual concentración del ácido y la base débil en la solución que se va a titular.
Luego acá tenemos el punto de equivalencia para la titulación con hidróxido de sodio y por este lado vamos a tener el punto de equivalencia para la titulación con el ácido clorhídrico. ¿Listo? Ahora, en general, nosotros también podemos titular ácidos débiles que sean polipróticos, es decir, que ionicen más de un ion H más o más de un protón. En ese caso, pues nosotros vamos a tener diferentes puntos de equivalencia dependiendo de cuántos iones H más pueda disociar ese ácido. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá partimos de un ácido H2A, este ácido débil inicialmente, esto va a tener una constante de acidez 1 y va a formar el primer ácido conjugado, perdón, la primera base conjugada de la ionización de este ácido. Esto recuerden que es en medio acuoso, esto nos va a dar acá H menos y un protón, ¿cierto? Luego esta base también se puede comportar como un ácido débil en solución y vamos a tener una segunda ionización, ¿cierto? Que nos va a dar la base A menos más el segundo protón que se ha ionizado. Entonces aquí vamos a tener dos puntos de equivalencia si hacemos la titulación completa de este ácido H2A. ¿Listo? Entonces si observamos acá, inicialmente en la primera parte, pues vamos a tener que en esta región el pH pues va a depender inicialmente pues de la ionización. Acá en el primer punto pues va a depender de la ionización del ácido débil H2A, el pH. En la medida que se va titulando con una base, pues se va a ir formando, ¿cierto? Recuerden, se va a ir formando la respectiva base conjugada de dicho ácido. Entonces, en esa medida, aquí, en toda esta región, que es lo que nos muestran acá, el pH ya depende netamente de las concentraciones del ácido H2A y de la base conjugada HA-, que es lo que nos está mostrando acá con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Luego, al llegar al punto de equivalencia, en este caso, este primer punto de equivalencia es donde vamos a tener que las moles de H2A en el punto de equivalencia 1, ¿sí? Acá vamos a tener que las moles de H2A van a ser iguales a las moles de hidroxilos que se adicionaron. Entonces acá se consumen todas las moles de H2A y solo vamos a tener formado nuestra base conjugada HA-. ¿Listo? Entonces aquí en este punto de equivalencia, pues el pH va a depender de la ionización de este HA-, de esta especie HA-, este segundo ácido débil. Ahora, este ácido débil, después de ese punto de equivalencia, en la medida que se siguen agregando hidroxilos, pues se va a ir gastando este ácido y se va a ir formando la base conjugada, ¿sí? A-. Entonces, en este caso, también como nos muestran acá, después del primer punto de equivalencia, el pH va a depender de las concentraciones del ácido débil HA- y de la base conjugada. Esperen que acá nos faltó, esto es A2-, ¿sí? Y de la base conjugada, entonces, en este caso va a depender de ese sistema amortiguador, ¿listo? Del ácido débil HA- y de la base conjugada A2-. ¿Hasta qué? Hasta que llegue nuevamente el otro punto de inflexión, que sería el segundo punto de equivalencia 2. Este es el punto de equivalencia 1. En el punto de equivalencia 2 es donde las moles de HA-, el segundo ácido débil, la segunda ionización, son iguales a las moles de hidroxilo que se han adicionado. Entonces, en este punto ya se ha gastado todo el HA- y ya solamente vamos a tener A2-, por lo tanto aquí, en el punto de equivalencia, como nos muestra la gráfica, en el punto de equivalencia 2, el pH va a depender de la ionización de la base A2-. Y después de esto ya vamos a tener que el pH aumenta y aumenta con base en la concentración en exceso de iones hidroxilo que está quedando por el volumen de titulante, que es el hidróxido de sodio.
Entonces, en este caso sabemos que estamos trabajando con un ácido diprótico que tiene 2 puntos de equivalencia. ¿Listo? Entonces, en este caso, si nosotros quisiéramos estimar cuál es el pK sub A, ¿cierto? Si vemos que acá el primer punto de equivalencia es cuando el volumen es alrededor de 50 mililitros, ¿sí? El pH en el punto de equivalencia es cuando tenemos 50 mililitros adicionados de hidróxido de sodio, significa que en 25 mililitros por acá tendríamos que el pH va a ser igual al pK sub A, ¿sí? En este punto. Tendríamos que este pH acá va a corresponder al pK sub A. ¿A cuál pK sub A? Al pK sub A1, porque estamos hablando de la ionización del primer sistema, ¿sí? Es decir, este H2A y HA-. ¿Listo? Y entre 50 y 100 mililitros, nosotros vamos a encontrar acá en 100 mililitros el segundo punto de equivalencia. Eso quiere decir que entre 50 y estos 100 mililitros, es decir, alrededor de 75 mililitros, nosotros podríamos encontrar, ¿cierto? El segundo punto de equivalencia. ¿Listo? Alrededor de 75 mililitros más o menos. Perdón, no el punto de equivalencia, sino encontraríamos alrededor de 75, 60, más o menos por acá. Ah, es que acá esto no es 25, 25 sería más o menos por acá, esto. Por aquí tendríamos el pK sub A1 y alrededor de 75 mililitros, más o menos por acá, tendríamos nosotros, ¿sí? Aproximadamente en este volumen, nosotros tendríamos que el pH es igual al pK sub A2, ¿sí? El segundo ácido que se está ionizando. Eso a nivel general, entonces son las curvas que nosotros podríamos obtener. ¿Listo? Cuando estamos hablando de ácidos polipróticos, en este caso de un ácido diprótico.